Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase del curso Acompañante Terapéutico en Capacitas. En esta clase vamos a aprender conceptos muy lindos como todos los que venimos aprendiendo, pero ahora vamos a hablar de lo que es el cerebro y cómo funciona, ¿sí? Vamos a hablar de las neuronas y algunos otros conceptos más en esta clase. El cerebro hoy en día se compara con una computadora, sí, con una PC. ¿Por qué? Porque vieron que las computadoras tienen circuitos electrónicos. Bueno, el cerebro tiene miles de millones de células llamadas neuronas que están justamente también organizadas en circuitos y redes. Cada neurona actúa como un interruptor que controla el flujo de la información. Si una neurona recibe suficientes señales de otras neuronas, con las cuales obviamente están conectadas, se activan y disparan su propia señal a otras neuronas que también forman parte del circuito. El cerebro está compuesto por muchas partes con circuitos interconectados que funcionan en equipo, justamente. Todo es perfecto. El cerebro es perfecto, el cuerpo humano es perfecto. ¿Por qué? Porque funciona todo a la perfección, ¿sí? Los distintos circuitos cerebrales coordinan y llevan a cabo funciones específicas. Como venimos viendo, los lóbulos, el sistema límbico, bueno, las redes de neuronas intercambian señales entre ellas y con otras partes del cerebro, por ejemplo la médula espinal y los nervios que se encuentran en el resto de todo nuestro cuerpo. Para enviar un mensaje, ¿qué hace la neurona? La neurona libera un neurotransmisor, así se llaman, ¿sí? Neurotransmisores. ¿Dónde los libera? En el espacio en que existe entre una neurona y otra, ¿sí? Y justamente en este espacio es lo que se llama sinapsis. Entonces, una neurona libera neurotransmisores y así todas nuestras neuronas. En ese espacio entre neurona y neurona vamos a llamarlo sinapsis, y el neurotransmisor que libera la neurona cruza ese espacio, ese pequeño espacio al cual llamamos sinapsis, y se adhiere a los receptores de la neurona que recibe el mensaje. Aquí tienen, ¿sí? Acá tienen dos neuronas. Desde arriba hacia abajo van a ver la dendrita, el cuerpo celular, el axón y la vaina de mielina, que allí tenemos una neurona. Bien que tienen como, es más larguito el axón con la vaina de mielita, y abajo tienen otra neurona, y en ese espacio que no se llegan a tocar, pero sí hay muy chiquitito, un espacio ínfimo, en ese espacio hacen sus conexiones, ¿sí? Uno libera y otro recibe. Entonces a ese espacio se le llama sinapsis. Aquí tienen para que vean en más grande la foto, ¿sí? Tenemos una neurona de un lado, otra neurona del otro. Ahí está el espacio sináptico, la sinapsis, ¿sí? Y cómo intercambian neurotransmisores. Aquí tenemos algunas neuronas, ¿sí? Y una neurona es una célula componente principal del sistema nervioso, ¿sí? Nuestro sistema nervioso central está compuesto por neuronas. La función principal de las neuronas es recibir, procesar y transmitir información a través de señales químicas y eléctricas, gracias a la excitabilidad eléctrica de su membrana plasmática. Están especializadas en la recepción de estímulos y conducción del impulso nervioso, y entre ellas mediante conexiones llamadas sinapsis. Entonces, todas nuestras neuronas de todo nuestro organismo, ¿sí? Todas ellas interactúan e intercambian, ¿sí? Se conectan entre sí. La neurona es el centro principal en el funcionamiento del tejido nervioso. Son células, como decíamos recién, excitables, especializadas para la recepción de estímulos y la conducción del impulso nervioso. Su tamaño y forma varían considerablemente, ¿sí? No son todas del mismo tamaño. Cada una posee un cuerpo celular, desde cuya superficie se proyectan una o más prolongaciones denominadas neuritas, como vimos en la foto anterior.
Las neuritas responsables de recibir información y conducirla hacia el cuerpo celular se denominan dendritas, ¿sí? Como vimos en la foto. La neurita tubular larga, ¿sí? En el cuerpo de la neurona, como vimos antes, conduce la información desde el cuerpo celular hacia otras células. Y a ese cuerpo, ¿sí? ¿Se acuerdan en la foto que se le llama axón? Las dendritas y los axones a menudo se denominan fibras nerviosas y las neuronas se encuentran en el encéfalo. Recuerdan que lo vimos en la estructura del cerebro, ¿no? Están en el encéfalo, en la médula espinal y los ganglios del cuerpo. Cada neurona puede codificar información en señales eléctricas simples y el significado último de estas señales viene dado por las interconexiones específicas de las neuronas. El significado de una señal depende de los puntos de origen y de destino de las fibras nerviosas, es decir, de sus conexiones. La mayoría de las neuronas pueden hacer conexiones sinápticas con otras 1000 neuronas o más y pueden recibir hasta 10.000 conexiones desde otras neuronas. La comunicación entre neuronas ocurre por lo menos a través de 3 mecanismos diferentes que llamamos sinapsis eléctricas y sinapsis químicas. Las sinapsis eléctricas, como su palabra lo dice, tiene que ver justamente con esas conexiones, esas corrientes iónicas, ¿sí? Con otras moléculas de otros tamaños, ¿sí? La evidencia científica indica que el paso de corrientes iónicas y moléculas pequeñas necesarias para los procesos metabólicos a través de las sinapsis eléctricas es bidireccional. ¿Qué quiere decir? Van y vienen en 2 direcciones. Estas sinapsis permiten una comunicación intercelular rápida y sincrónica de las neuronas. Y cuando mencionamos la comunicación entre neuronas que ocurre a través de 3 mecanismos, aquí no, son 2 mecanismos, ¿sí? Son sinapsis eléctricas y sinapsis química. Vamos a mencionar estas 2, que son las 2, ¿sí? Que tenemos que conocer. La sinapsis química tiene que ver con las conexiones de las neuronas en las cuales las señales que transmiten, ¿sí? Se transmiten por medio de moléculas denominadas neurotransmisores, ¿sí? Entonces, a las corrientes iónicas son eléctricas y las que transmiten los neurotransmisores le llamamos sinapsis químicas. A pesar del enorme número de sinapsis químicas que existen en el sistema nervioso y de la amplia variedad estructural que ellas ofrecen, en la organización de este tipo de sinapsis se puede reconocer los mismos elementos básicos, ¿sí? Todas iguales. Hay un elemento presináptico representado por el polo de liberación de mensajes químicos como algunas células sensoriales. La parte presináptica, pre quiere decir antes, ¿no? La parte presináptica presenta una organización orientada a una función secretora altamente organizada que permite que el proceso de transferencia de la información entre neuronas represente un evento que dura alrededor de fracciones de milisegundos. Así que fíjense qué maravilloso es este proceso que realizan nuestras neuronas todo el tiempo, durante el día y durante la noche, desde que nacemos. Entonces, justamente, estas fracciones de milisegundos es cuando todas nuestras células, nuestras neuronas, ¿sí? Se comunican entre sí. Y en la parte postsináptica, post estamos hablando detrás, ¿sí? Después, se encuentran los receptores que son activados por el neurotransmisor. Lo que diferencia el cerebro de una persona de otra, bueno, es la estructura de las redes neuronales que se van formando a medida que las células se comunican entre sí como resultado de que de los estímulos que recibimos desde que nacemos y de quienes recibimos los estímulos desde el mundo que nos rodea, desde nuestro medio ambiente. Cuando nacemos esas redes son pocas y pequeñas, ¿sí? Pero con el tiempo, ¿sí? Esas redes neuronales se van ampliando, otras se mantienen y también se crean nuevas redes neuronales.
¿sí? Redes nuevas gracias a un fenómeno que se conoce con el nombre de neuroplasticidad. Si habrán escuchado alguna vez, neuroplasticidad quiere decir que las neuronas todo el tiempo se regeneran, que nuestro cerebro, ¿sí? Todo el tiempo está cambiando. Es decir, que el cerebro se modifica segundo a segundo a medida que interactuamos con el entorno. Este fenómeno explica por qué cada cerebro es único y diferente de los demás. ¿Por qué? Porque como venimos mencionando, somos todos seres humanos únicos e irrepetibles. El cerebro forma parte del sistema nervioso. ¿Recuerdan que vimos la estructura? Bueno, las clasificaciones anatómicas y funcionales lo dividen en dos grandes partes. Recuerden esto. Por un lado, el sistema nervioso central, que ahora vamos a verlo, que seguramente ustedes ya saben cuál es, y el sistema nervioso periférico. En esta clase van a ver, después de este material, de esta teoría, que hay un video adjunto para que ustedes puedan reforzar todo este conocimiento. El sistema nervioso central es una estructura muy compleja que procesa millones y millones de estímulos por segundo, adaptando las respuestas de nuestro cuerpo tanto en las condiciones externas como internas, ¿sí? Las externas, recuerden que siempre hablamos de nuestro contexto, y como interno es todo lo que nos pasa por dentro a las personas, ¿sí? No solamente el organismo, sino también todo lo que tiene que ver con los sentimientos, con toda nuestra subjetividad. El sistema nervioso central comprende el encéfalo, recuerden que está por debajo, ¿sí? Cuando vimos el cerebro, que dijimos este es el encéfalo, por debajo de la nuca, y la médula espinal, que es la que atraviesa todo nuestro cuerpo, que está protegida por las vértebras y se ocupa de llevar casi todo el caudal de información del cuerpo hacia el cerebro. El sistema nervioso periférico, ¿sí? Como la palabra lo dice, de la periferia, periférico, está compuesto por una ramificada red de nervios formados por fibras aferentes. ¿Qué quiere decir aferente? Que envían estímulos y señales al cerebro. Y las fibras eferentes son las que envían señales desde el cerebro hacia el resto de nuestro cuerpo, ¿sí? Hacia los miembros, los brazos, las piernas, ¿sí? A todo nuestro organismo. Así que recuerden esto, ¿sí? El sistema nervioso central, como su palabra lo indica, ¿sí? Es todo lo que nos atraviesa por el medio, por el cerebelo para abajo. Y el sistema nervioso periférico es el que está compuesto por una red de nervios, ¿sí? Que van hacia afuera, o sea que llegan los estímulos y señales al cerebro, y las fibras eferentes son las que envían señales desde el cerebro al resto de nuestros cuerpos, ¿sí? El sistema nervioso periférico a su vez se divide en dos grandes partes. Uno es el sistema nervioso somático, que justamente el somático, cuando hablamos de soma, ¿sí? Tiene que ver con ¿qué? Con todo lo que es justamente los nervios sensoriales, todo lo que tiene que ver con las articulaciones, los músculos, lo motriz, ¿sí? Entonces, el sistema nervioso periférico somático responde al ambiente y relaciona el organismo con él. Abarca todos los nervios espinales, las articulaciones de nuestro cuerpo, todos nuestros músculos que controlan, ¿sí? Que se controlan de forma voluntaria, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tocamos una superficie caliente, supongamos que estamos cocinando, tocamos algo caliente, ¿cuál es la reacción de nuestro cuerpo? Bueno, justamente la reacción de nuestro cuerpo es automática, ¿sí? Sacamos inmediatamente la mano porque nos quemó, ¿no es cierto? Entonces, en nuestro interior, el contacto de la mano con esa superficie se va a traducir en señales neurales. ¿Por qué? Porque esas señales neurales de que algo estuvo mal viajan por los nervios sensoriales. ¿Se acuerdan que
cuáles son las formas de percibir nuestro entorno a través de nuestros sentidos. Entonces, justamente cuando nos quemamos, nuestros nervios sensoriales nos avisan mediante las señales neuronales que justamente nos quemamos. En la médula espinal, estas señales se transmitirán a las neuronas, ya que el sistema nervioso central y el sistema nervioso central periférico interactúan siempre. Algunas de estas neuronas conectarán con la parte del cerebro que las interpreta como dolorosas, ¿no es cierto? No placenteras. Y otras con las neuronas motoras, que justamente son las que controlan nuestros músculos y también nuestras manos, ¿verdad? Entonces, justamente esas neuronas hacen que nosotros retiremos la mano en cuanto nos quemamos, ¿sí? Este ejemplo tan simple muestra cómo el sistema nervioso registra, distribuye e integra la información para provocar un comportamiento que responde a procesos de enorme complejidad y que se producen en milisegundos, porque todo esto ocurre en menos de un segundo, ¿sí? Es una reacción voluntaria, es una reacción inmediata. Y el otro, como dijimos que eran dos, el sistema nervioso periférico autónomo. ¿Autónomo qué quiere decir? Que es involuntario, ¿sí? Que es propio. También se llama vegetativo o visceral. ¿Por qué? Porque está relacionado con el medio interno del cuerpo, todo lo interno de mi organismo. Lo forman las neuronas, los vasos sanguíneos y las glándulas. Este sistema, el sistema autónomo, es básicamente eferente, pues transmite impulsos nerviosos desde nuestro sistema nervioso central a la periferia, ¿sí? Hacia afuera, o sea, hacia los músculos, todo. Entonces, controla actividades que no podemos dominar de forma voluntaria. Por ejemplo, el sistema autónomo tiene que ver con el corazón, porque el corazón, si yo quiero que deje de latir, no va a dejar de latir. Es del sistema nervioso autónomo, ¿sí? ¿Por qué entonces? La diferencia es que es involuntario. Funcionan siempre, ¿sí? De forma autónoma. Y también se conoce como sistema adrenérgico o noradrenérgico. ¿Por qué? Porque se ocupa de preparar a nuestro organismo para que reaccione ante situaciones que provocan miedo o estrés, ¿sí? Me puede paralizar o puedo reaccionar ante un evento, ¿sí? Estresante. Todo lo que hacemos, pensamos y sentimos tiene que ver con nuestros procesos cerebrales que responden a funciones específicas, siempre. Hoy en día las neurociencias clasifican estas funciones en tres grandes grupos, ¿sí? Las funciones sensitivas, las funciones motoras y las funciones integradoras. Las sensitivas, bueno, ya se imaginan, es todo lo que el cerebro recibe mediante estímulos de los órganos sensoriales. Entonces, ¿qué hace? Los procesa y los integra para formar nuestras percepciones. Lo que tiene que ver con la función motora tiene que ver con los movimientos, ¿sí? El cerebro controla los movimientos voluntarios e involuntarios de nuestro organismo. Y lo que tiene que ver con la función integradora es el cerebro que genera actividades mentales como por ejemplo el aprendizaje, la memoria, el lenguaje que adquirimos. Estas funciones nos permiten reconocer a los demás, por ejemplo, por su rostro, su voz, su manera de caminar, su manera de vestir. Nos hace distinguir lo dulce de lo salado, lo frío de lo caliente, lo áspero de lo suave. Y también hacen que nos movamos o nos quedemos quietos, ¿sí? Como por ejemplo dormir o estar despiertos, memorizar o olvidar. En la mayoría de nuestras actividades cotidianas, el cerebro realiza un trabajo en equipo utilizando células y estructuras a las que asigna un rol y que están estrechamente relacionadas entre sí. Es perfecto, maravilloso.
Ciertos periodos en el desarrollo de las personas están adecuados justamente en particular para el aprendizaje de ciertas destrezas. Por ejemplo, durante estos momentos claves, el cerebro necesita ciertos tipos de estimulación, ¿sí? Con el fin de establecer y mantener el desarrollo a largo plazo de las estructuras involucradas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que vieron que durante las etapas de nuestras vidas hay algunos periodos en los cuales se enfoca más en la enseñanza, aunque siempre, toda la vida podemos aprender, justamente nuestro cerebro va cambiando y modificándose, como mencionamos anteriormente, por las neuronas, ¿sí? Entonces, justamente durante estos momentos claves, el cerebro necesita de mucha estimulación a fin de justamente establecer y aprender y mantener ese desarrollo a largo plazo. Estas son las etapas de las cuales la experiencia de la persona se convierte en un factor preponderante, responsable de profundos cambios. Estos periodos son llamados periodos sensibles o ventanas de oportunidad, ¿sí? Así se les llama, ¿sí? A estos periodos, porque son los momentos óptimos para aprender ciertas habilidades y ciertos aprendizajes específicos. Son parte del desarrollo natural del cerebro, pero se necesita la experiencia para que se produzca un cambio, un aprendizaje significativo, que sea efectivo, ¿sí? Si este aprendizaje no tiene lugar en estos periodos, en estas etapas que llamamos ventanas de oportunidad, no significa que no pueda ocurrir nunca más en la vida, ¿sí? Tienen lugar a lo largo de toda la vida. Aunque fuera de estos periodos de oportunidad, tomará mayor tiempo y mayores recursos cognitivos. Por eso es importante las etapas de desarrollo de las personas, ¿sí? Desde los primeros años de vida hasta la adolescencia. Es cuando más tenemos que estimular el cerebro y luego estimularlo durante toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque mencionamos que nuestro cerebro tiene neuroplasticidad. Quiere decir que nuestras neuronas se regeneran y cuanto más aprendizaje, más estimulación recibe nuestro cerebro día a día durante toda nuestra vida, va a estar bien. Cuando hablamos de neuroplasticidad, obviamente estamos hablando de la plasticidad, ¿sí? Este es un concepto muy importante porque esto viene de las manos de las neurociencias. Esto está comprobado científicamente, ¿sí? Que el cerebro tiene la capacidad de aprender debido a esta flexibilidad, a esta plasticidad. Cambia en respuesta al estímulo del ambiente y el mecanismo opera de varias maneras a nivel de conexiones sinápticas, como mencionamos recién cuando vimos las neuronas. La plasticidad es una condición necesaria para el aprendizaje y una propiedad inherente al cerebro. Está presente a lo largo de toda nuestra vida. El concepto de plasticidad y sus implicaciones son características vitales para el cerebro. De hecho, la plasticidad del cerebro proporciona un poderoso argumento neurocientífico para el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Tal como cualquier otro órgano del cuerpo humano, el cerebro funciona mejor, obviamente, llevando una vida sana. Los estudios recientes han observado el impacto que tiene el desarrollo del cerebro con respecto a la nutrición. Y también se ha comprobado científicamente que tiene relación la calidad de vida con la actividad física, ¿sí? ¿Por qué? Porque impacta sobre las facultades cerebrales, en particular sobre el aprendizaje. ¿Por qué ponemos foco en el aprendizaje? Porque los acompañantes terapéuticos tenemos que saber que nosotros vamos a interactuar con las personas estimulando cognitivamente, ¿sí? Muchas veces a nuestros pacientes. Y lo que buscamos justamente es obtener aprendizaje, nuevos aprendizajes o aprendizajes que la persona perdió y volver justamente a reaprender.
Los resultados demuestran que una dieta equilibrada contribuye al desarrollo y funcionamiento del cerebro, mientras que también evita algunos problemas de comportamiento y del aprendizaje. Últimamente se habla mucho de la alimentación en todos los trastornos que luego vamos a conocer, pero se los voy mencionando, por ejemplo, el autismo, por ejemplo, el trastorno de déficit de atención, por ejemplo, en la esquizofrenia, por ejemplo, en un montón de trastornos mentales que vamos a aprender, tiene que ver justamente con esto, ¿sí? Con una dieta equilibrada y con actividad física. La actividad física regular en el tiempo tiene un efecto positivo en el funcionamiento de la cognición humana, modificando la actividad en ciertas regiones del cerebro. Otro factor importantísimo para el cerebro es el sueño. El sueño también es un factor determinante en el desarrollo y la función del cerebro. Cualquier persona que haya padecido trastornos de sueño en alguna ocasión estresante de su vida, justamente, ¿sí? Sabe lo que estamos hablando. Es durante el sueño que algunos procesos involucrados en la plasticidad y en la consolidación del conocimiento tienen lugar. Procesos que consecuentemente juegan un rol central en la memoria y el aprendizaje. Y los factores ambientales como el ruido, la ventilación, la dieta, ejercicio y sueño, como mencionamos recién, también influyen sobre el aprendizaje. Muy bien, ahora vamos a hablar de un concepto también muy importante que son las representaciones. ¿Alguien escuchó hablar de las representaciones? Bueno, esto tiene que ver justamente con que los seres humanos percibimos, procesamos e integramos información constantemente, ¿sí? Todo el tiempo estamos aprendiendo. Entonces, cada uno de nosotros tenemos, ¿sí? Por nuestras experiencias, nuestras propias representaciones en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, que gradualmente se construyen sobre la base de la experiencia. Por eso cada ser humano, ¿sí? Es como es, porque justamente construye, ¿sí? Sus representaciones mentales en base a la experiencia. Este sistema organizado traduce el mundo exterior a una percepción individual, ¿sí? Entonces, aquí les dejo también en esta clase un video que justamente habla de la caverna de Platón. Seguramente les va a gustar. Después cualquier cosa nos cuentan por WhatsApp si les agradó este mito de la caverna de Platón, ¿sí? Evidentemente el objetivo aquí no es el de dar respuesta a las preguntas eternas de la humanidad, aunque no es imposible que algún día nuestro conocimiento del funcionamiento del cerebro sea tal que haga llegar nuevos elementos a estos debates filosóficos, ¿sí? Como los que van a ver en la caverna de Platón. Hay numerosos rasgos que caracterizan al cerebro humano y uno de ellos es el desarrollo cognitivo, ¿sí? Esto obedece a un programa grabado en la herencia genética de cada uno de nosotros, ¿sí? Desde que estamos en la panza de mamá, estamos justamente heredando genéticamente todo un montón de, sí, justamente, ¿no? Pasado de nuestros ancestros. Entonces esto obedece a un programa grabado en la herencia genética de cada uno de nosotros, ¿sí? Y está programado como parte de un ballet, por así decirlo, ¿no? Como para comparar, en donde genes regulados perfectamente están siendo nutridos constantemente por la experiencia. Una de las propiedades intrínsecas del cerebro es su plasticidad. El cerebro constantemente percibe, procesa e integra información derivada de la experiencia personal, con lo cual experimenta cambios en las conexiones físicas dentro de sus redes de neuronas. Este desarrollo continuo del cerebro es el resultado de la operación normal del cerebro, ¿sí? Esto es algo que hace todo el tiempo e implica una capacidad de aprendizaje permanente, como dijimos recién. Esto significa que el desarrollo es una característica constante y universal de la actividad del cerebro
y que un ser humano puede aprender a lo largo de toda su vida. Esto también viene a traer, como decía acá, está programado como parte de un ballet, que por más de que nosotros tengamos, ¿sí? Un factor genético que heredamos, ¿sí? Eso está comprobado científicamente también. Somos un componente de lo que heredamos, más un componente de lo que recibimos cuando nacemos, más un componente de lo que queremos ser. Porque el pasado, la herencia genética y el contexto no nos van a determinar como seres humanos. Uno puede lograr lo que quiera en la vida, ¿sí? Rompiendo con todas estas herencias y mandatos que uno trae. Pero lo que quiere esta clase, que ustedes perciban, ¿sí? El foco está en que justamente, ¿no? Esto de la neuroplasticidad es que no hay un cerebro que esté determinado. Todos podemos aprender. Por eso en la primera clase hablamos de el encuadre de trabajo, las funciones del cerebro. ¿Por qué? Porque es importante que por más de que nosotros ahora nos vamos a introducir en los trastornos y cada uno de los trastornos tiene sus debidos nombres, sus debidas características, signos y síntomas, nosotros como acompañantes terapéuticos no tenemos que caer en la etiquetación de las personas por su trastorno. Todos los cerebros pueden aprender. Todos los cerebros están en continuo aprendizaje durante todas nuestras vidas. Es por eso que allí nosotros, los acompañantes terapéuticos, tenemos que ver la forma de acompañar para potenciar la autonomía y el desarrollo de nuestros pacientes, ¿sí? Los principios básicos de la arquitectura del cerebro, bueno, tienen que ver con justamente, ¿no? Lo que compones, la estructura. El cerebro consiste en una vasta cantidad de neuronas, las cuales constituyen las unidades operativas básicas del cerebro. ¿Quedó claro? Bueno, durante este periodo, sí, que es más rápido el desarrollo entre lo que es el cerebro prenatal, recuerden que es antes, ¿no? Antes de nacer, prenatal, el cual tiene lugar entre las 10 y 26 semanas, ¿sí? Luego de la concepción. Se estima que el cerebro crece a una tasa de 250.000 neuronas por minuto. Y en el nacimiento, el cerebro ya tiene la mayoría de las células que habrá de tener entre 15 y 32.000 millones de neuronas. El tamaño de este rango refleja que el recuento es impreciso, porque no es exacto, y que el número varía de manera considerable entre las personas, ¿sí? Luego del nacimiento, las redes neuronales continúan modificándose. Lo dijimos recién, ¿se acuerdan anteriormente en las diapositivas? Bueno, a veces se forman y refuerzan conexiones entre las mismas neuronas y a veces se debilitan y se eliminan. Por eso es importante tener en cuenta el concepto de plasticidad. Por mucho tiempo se supuso que tales cambios ocurrían principalmente en la niñez, debido a que el cerebro ya tiene un 90% de su tamaño ya adulto a los 6 años. Pero hoy en día, ¿sí? Con todos los eventos científicos que están estudiando el cerebro aún día a día, justamente esta posición ha requerido de revisión debido al surgimiento de evidencia científica que indica que el cerebro experimenta cambios significativos a lo largo de toda nuestra vida. Los neurocientíficos han establecido de manera fehaciente que el cerebro tiene una capacidad altamente resistente y bien desarrollada para cambiar en respuesta a las demandas ambientales, creando y reforzando algunas conexiones neuronales y debilitando o eliminando otras. La plasticidad es una característica fundamental del cerebro a lo largo de toda la vida y hay periodos óptimos o periodos sensibles durante los cuales un aprendizaje en particular es más efectivo a pesar de que justamente podemos aprender toda la vida. Para estímulos sensoriales como los sonidos del habla y para ciertas experiencias emocionales y cognitivas como la exposición del lenguaje, hay periodos sensibles tempranos y para otras habilidades también, como por ejemplo la adquisición del lenguaje, no pasan por periodos sensibles y pueden aprenderse igual en cualquier momento a lo largo del ciclo vital.
En cambio, las neuroimágenes nos indican que el cerebro adolescente experimenta amplios cambios estructurales hasta bien pasada la pubertad. La adolescencia es un periodo en extremo importante en términos del desarrollo emocional, ¿no es cierto? Parcialmente debido a un incremento justamente de las hormonas en el cerebro. Y en los adultos mayores, la fluidez o experiencia en una tarea puede reducir los niveles de actividad cerebral, pero el cerebro también declina mientras menos los usamos, ¿sí? Entonces, por eso es importante, nosotros que somos jóvenes, los más grandes y más pequeños y adolescentes y todos, comprendamos que hay que estimular el cerebro, hay que ejercitar el cerebro. En este momento, aprendiendo esta clase, lo estamos estimulando, ¿sí? Además de aprender todo el contenido, estamos estimulando el cerebro. Cuanto más lo estimulamos, mejor calidad de vida tenemos. Los estudios indican que el aprendizaje puede ser una manera efectiva de contrarrestar la disminución del funcionamiento del cerebro. Mientras más oportunidades haya para que las personas mayores y los ancianos continúen aprendiendo, más probabilidades hay de dilatar el comienzo o retrasar la aceleración de las enfermedades neurodegenerativas que también vamos a conocer en las clases que vienen, ¿sí? Entonces, es muy importante estimular el cerebro. Los descubrimientos de las investigaciones del cerebro indican cómo la estimulación del cerebro es crucial para el proceso de aprendizaje y están empezando a proveer indicaciones acerca de los ambientes apropiados también para el aprendizaje. ¿Por qué? Porque obviamente hay que justamente proveer un ambiente apropiado. Muchos de los factores ambientales que conducen a un mejor funcionamiento del cerebro son materia de cada día. La calidad del ambiente, obviamente social y de las interacciones, la nutrición, el ejercicio físico y el sueño, los cuales pueden aparecer como demasiado obvios en este momento, pero son los de más impacto sobre nuestro cerebro. Ellos demandan enfoques holísticos que reconozcan la cercana interdependencia entre el bienestar físico e intelectual y la estrecha interacción entre lo emocional y lo cognitivo, ¿sí? Todo está conectado, ¿sí? Entonces, cuanto más justamente aprendamos a trabajar en todo lo que es el bienestar físico e intelectual, tiene relación con lo emocional y lo cognitivo. Muy bien, nos encontramos en la próxima clase, espero que hayan disfrutado mucho y en la próxima clase vamos a continuar aprendiendo muchísimos temas más que tienen que ver con todo lo que mencionamos hasta aquí y aprendizajes nuevos. Nos encontramos en la próxima clase.